Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Deportivo. Hoy vamos a enfocar especialmente a Norchad Omier y su trabajo desde su Exhibit 10 con el equipo de los Cavaliers de Cleveland después que no fuera drafteado. Ese día donde todos esperábamos, al siguiente día teníamos la confirmación de que Norchad Omier había firmado con los Cavaliers de Cleveland, convirtiéndose en el primer nicaragüense que firmaba un contrato de Exhibit 10 en ese momento. Pero vamos a desgranar todo este tema de Norchad con uno de los mejores analistas de este planeta en baloncesto. Menos mal que habla español, menos mal que es panameño y menos mal que es nuestro amigo Robert O'Connell. ¿Cómo estás, Robert? ¿Todo pretty? ¿Qué sopa? ¿Todo chili? Todo bien, amigo Levi. De verdad, saludo a toda mi gente de Nicaragua. Los amo, los quiero. Y pues siempre estaré agradecido por ese tratamiento que me han dado allá, como si fuera uno más de ustedes. Un tratamiento pretty. Pretty, como decimos nosotros acá, de adelante a adelante. Robert, bueno, Norchad estaba para algunas personas, candidato para entrar al draft de la NBA, para otras personas no, al final no entró. Vamos a comenzar desde ahí, desde la raíz, para generar una explicación completa de todo lo que ha vivido Norchad a lo largo de estos meses. Porque creo que de ahí tenemos que arrancar, porque Norchad era elegible para el draft, había sido elegible en otros años, pero esta vez sí Norchad hizo alrededor de 16 visitas con equipos y esto generaba cierta posibilidad. Comencemos de ahí, Robert, este proceso que para mí nace desde las visitas que hace Norchad a cada uno de los equipos. Bueno, tenemos que arrancar primero, Levi, en el Scouting Report que tenía Norchad Omier antes del draft, porque eso es lo que quizás toman en cuenta los scouts de los diferentes equipos de la NBA. Y bueno, cuando yo leo el Scouting Report de Norchad Omier, decía las cosas positivas, pues obviamente que era un gran reboteador, anotaba, como dicen ellos, above the rim, o sea, por encima del aro, por su capacidad atlética, muy fuerte, pero sus contras decían que era un undersized center, o sea, un centro de muy baja estatura. Sus movimientos laterales en defensas eran no los adecuados para el estándar NBA, y quizás por ahí es que se va la cosa, ¿no? Es lo que ven los scouts, quizás yo no esté de acuerdo, usted no esté de acuerdo, pero es lo que decía el Scouting Report, que era muy parecido incluso al de un jugador panameño que incluso estuvo pues, en ese misma incertidumbre que hoy está Norchad Omier. Hace 2 temporadas atrás, todo el mundo esperaba que Iverson Molinaro estaba en el draft en la segunda vuelta, no lo draftearon, prácticamente la misma historia al carbón de lo que le está pasando a Norchad Omier. Llega al Summer League, no tiene los minutos que él pensaba que iba a tener. Quizás Norchad ha avanzado un poco más porque ya en el tercer juego vio minutos en la pretemporada. Para Que te me vayas hasta ahí, Molinaro. Robert, porque hay otros asuntos que pasaron ahí. Ok. Porque para mí es importante la decisión que toma Norchad después, que es on draft, que es ir a un equipo contendor. Esta es una decisión que tiene muchos pros y tiene sus contras, como todo en la vida. Entonces a mí me informaron que habían 12 equipos interesados en este jugador nacido en Nicaragua, on draft, llamado Norchad Omier, y que se decidieron por los Cavaliers de Cleveland. Hay un agente, hay un equipo de trabajo donde está Pilín, donde está Wesley Savory, pero se toma una decisión porque hay que tomar una decisión. Si hay ofertas de equipos para un jugador on draft, hay que tomar una decisión. Entonces, creo que el tiempo te dice si la decisión fue la correcta o no, pero hay que tomar una decisión en ese momento, Robert. Claro, el irse a un equipo contendor y tú pones el dedo en la llaga, obviamente hace las cosas un poco más complicadas, porque cuando los equipos, como el caso de Cleveland, por lo menos, Cleveland es un contendor, es uno de los grandes favoritos a ganar la Conferencia del Este. Entonces ellos en este momento no están como para desarrollar jugadores, ellos están en el modo campeonato, ellos están en el modo ganar en la Conferencia del Este. Entonces esto le complica más el camino a los jugadores noveles
que están tratando de buscar una oportunidad con un equipo. Entonces, ahí pienso que como dices tú, Levi, la decisión de irse a Cleveland hay que analizarla, ¿no? Hay que ver también qué otras opciones tenía Norchad, Claro, por qué la eso gente no lo sabemos. toma. Eso no lo Sí, sabemos porque creo que fue para nosotros avasallador. O sea, fue brutalmente avasallador el tema de que Norchad iba para los Cavaliers de Cleveland y era la noticia más importante por encima de quiénes eran los otros. Pero yo siempre me quedé con esa duda porque vamos ahora a la otra parte de esta entrevista. ¿Quiénes van a la NBA Summer League? Porque viene una parte ahí que tengo que hablar porque viví esa experiencia. ¿Cómo se hace la invitación a la Summer League? O me imagino que se da al momento que se llega al arreglo, ¿no? Cuando sos un draft. Ok, el Summer League se hace de la siguiente manera, ¿ok? El Summer League, lo primero que llevan el orden de prelación, como digo yo siempre, que es el orden de antigüedad. Los primeros que van son los 2 o 3 jugadores del año anterior que vieron poca acción. Por lo regular, los doble vía. Ellos son los primeros 2 o 3 o 4 que se unen a ese roster de Summer League. ¿Quién le sigue? Obviamente los picados de esa temporada. El pique primera ronda, el pique segunda ronda. Si tuviste un tercer pique, también. Y de ahí en adelante estamos hablando que ya puedes tener 5 jugadores en el roster o 6. ¿Con qué tú completas para llegar a 12 o a 13? Pues entonces te vas a los agentes libres, a esos jugadores que no fueron picados o jugadores que fueron picados en años anteriores, se fueron a otras ligas o a la G League o a Europa y retornan a ver si pueden tener oportunidad de buscar un cupo en la pretemporada. Eso, así es que se arma el equipo de Summer League. Usted no va a ver una estrella consolidada jugando Summer League. No, los que juegan ahí, que jugaron la temporada anterior, son los 13, 14 y 15 del roster, más los drafteados, más los agentes libres que están buscando su primera o segunda oportunidad en la NBA. Eso así se compone el Summer League. ¿Por qué quería que explicaras eso? Porque, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí. Recomiendo esa experiencia para un amante del baloncesto, ir a la NBA Summer League. Eso es un paréntesis que quiero hacer. Pero voy a este punto. Primer juego de la Summer League para Norchad Omier y aparece jugando de 5. Entonces el impacto me llega rápido porque yo no espero que Norchad aparezca de 5. Pero digo, es primer partido y pues no hay que alarmarse de nada. Pero a mí me dijo alguien, eso es una señal que tienen planeado con Norchad, ¿verdad? Y cómo van a manejar el asunto. Entonces, en el primer partido, Robert, lo ponen de 5. Le dan sus minutos, está a punto de hacer doble-doble, termina con 9 rebotes, algo así, 19 puntos, una cosa así espectacular. Un debut de ensueño para la Summer League de Norchad. Pero después, en los siguientes partidos, le bajan considerablemente el número de minutos. Y eso tiene una explicación técnica, Robert. Claro, porque es como usted que es un hombre de béisbol, vamos a buscar usar ese paliativo para poder que la gente o yo poder explicarme mejor. Cuando usted llega a AA y a AAA, los turnos al bate están en orden de prelación. ¿A quién la franquicia quiere desarrollar primero? ¿A quién le tiene más importancia? ¿A quién le tiene más interés? Entonces, esa instrucción viene de arriba, viene de la gerencia, viene del coach principal y le dice, hey, ¿sabes qué? Yo quiero minutos para este muchacho porque estoy decidiendo quiénes van a ser de repente del 13 en adelante, los últimos 3 puestos, el 13, el 14 y el 15, o de repente el 11 y el 12. Ellos están en esa búsqueda de completar el roster. Obviamente que ellos ya saben del 1 al 10 quiénes son, ya tienen contrato firmado y ya están ahí. Ok, ¿qué están buscando ellos? Adelgazar un poco la planilla, porque a veces el salario mínimo de un jugador veterano, la gente lo mira, bueno, 2.2 millones, eso no es nada. Pero ese 2.2 millones, que después lo voy a explicar, se convierte en mucho más dinero cuando un equipo está por encima del el impuesto de lujo e incluso por encima del second apron. Entonces, por ahí puede estar la cosa de que Cleveland de repente quiere encontrar ese rookie barato, pero que también
se gane su puesto. Entonces, por ahí va el orden de prelación de los minutos que ellos otorgan en la pretemporada. Totalmente. Hasta este punto, lo que tengo de información es que Cleveland Cavaliers para la temporada 2025-2026, a esta hora que se graba esta entrevista con Robert, tenemos two-way contract para Luke Travers, que refirmó un contrato de two-way contract con los Caps. Y tenemos a este que lo vi también, ¿verdad? Y que ya Robert lo conoce, Nae'Qwan Tomlin, también que firmó un contrato de 2 vías con los Cleveland Cavaliers. Entonces, liberaron un contrato de 2 vías de JT Thor, ¿verdad? Para darle cabida a Tomlin. Ya hay al menos un espacio si no lo llenan todos los two-way slots, porque hay que explicar también los two-way slots, Robert, en esto. Claro. Porque se está armando todo el roster que va para la temporada regular, pero tenés que armar también el roster de Cleveland Charge. Entonces, sería bueno que le expliques a la gente esto de los two-way slots, que son como los spots disponibles, ¿no? Claro, cada equipo tiene 3 contratos de 2 vías, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se hace esto? Ok, los contratos de 2 vías son para aliviar un poco a los equipos que tienen planillas altas, como el caso de Cleveland, por lo menos. ¿Qué pasa? Tus contratos NBA son los únicos que están incluidos dentro del total de la planilla del equipo. O sea, en este caso, el equipo de Cleveland tiene 15 jugadores en planilla, ¿ok? 15 que ya tienen contrato full NBA. Entonces, viene el 16 y el 17, que es lo que menciona Levy, que son Luke Travers y Nae'Qwan Tomlin, que son los 2 jugadores que tienen contrato de 2 vías. Ellos todavía le queda un slot más para ese contrato de doble vía. ¿Para qué es esta figura? De repente, Cleveland puede decir, yo llevo 12 jugadores con contrato, que es lo que me obliga a la NBA, y los otros 3 yo los pongo de 2 vías. ¿Por qué? Porque no es obligación que usted tenga 15 jugadores en la banca. Es obligación que usted tenga un mínimo de 12, ¿ok? Usted puede tener 15, sí. Usted puede jugar un juego con 13, con 14 o con 15, como usted quiera. Entonces, los doble vías, la mayoría de las veces usted los va a ver cuando el equipo juega como local. Muy pocas veces cuando juegan en la carretera, al menos de que dentro de los 12 hayan lesionados. ¿Okay? Claro. Entonces, ahí ellos viajan y los partidos que ellos ejecuten como NBA se les pagan como NBA. Porque ellos tienen un salario base que creo anda por los $600,000 a los que tienen contrato de 2 vías. Esos jugadores no pueden ser tocados por otros equipos de la NBA. Son como los protegidos. O esa la famosa lista de 40 que existe en la correcto. De béisbol. Diste en el centro del target, claro. Ahí con el ejemplo. Sí, claro, entonces, ahí mismo es. Esos 3 jugadores... Por eso querés el caballo, por eso querés el caballo. Esos 3 jugadores de contrato de doble vía, pues son intocables. Los demás jugadores del roster, cualquier equipo se los puede llevar. O sea, se los puede llevar. Simplemente yo necesito un jugador, claro. Voy a Cleveland, es el que quiero, me lo traigo. Y se acabó. Esa es la diferencia del jugador de 2 vías al jugador que ya tiene un contrato full NBA. El que tengas el contrato de 2 vías tampoco te garantiza que juegues en la NBA. Como Iverson Molinar, ¿no? Iverson no, Iverson fue cortado antes que arrancara la pretemporada. Ah, no sé bueno. Le hicieron un contrato, le hicieron un contrato igualito al que tiene Norchad de un Exhibit 10, sí. Que es el contrato de 10 días para que juegues la pretemporada. ¿Para qué se hace este contrato? Porque tú no puedes jugar un partido de NBA si tú no tienes un contrato. Punto. Así es. Eso es para efectos de seguros. Aunque sea pretemporada. Aunque sea pretemporada Así o Summer League. Para que los seguros te puedan cubrir, tú necesitas un contrato. Eso es a lo que se refiere el Exhibit 10, ¿ok? Te voy a dar un dato de un panameño que tuvo contrato de 2 vías todo un año y no puso un pie en la NBA. Estoy hablando del centro actual de la selección de Panamá, Akil Mitchell. Él estuvo en contrato de doble vía con los Nets de Brooklyn
y lamentablemente, pues para él, ningún jugador grande se lesionó, por lo tanto, jugó todo el año en la G League y no llegó a subir a la NBA. Lo que le digo a ustedes, no es garantía que con un contrato de doble vía usted juegue en NBA. La mayoría de las veces, el 80% sí, hay un 20% que no ve esa acción. Exactamente. Vamos a lo siguiente para ir teniendo cosas concretas en esta entrevista, porque sé que Robert las tiene también. Entonces, jugadores que están en el spotlight, de que puede agarrar un contrato de 2 vías. Tristan Enaruna, que me gustó lo que vi de él en la Summer League, no lo he visto más allá de ahí. Él es de origen holandés. Exacto. Chaney Johnson, Miller Cup y Norchad Omier. O sea, hay que aclarar a la gente que no solo está Norchad con el spotlight. Hay otros jugadores que por gusto del técnico o porque creen que ellos pueden aportar, ¿verdad?, en un two-way contract, también fueron puestos en el spotlight, porque estos jugadores ya incluso los vimos en Summer League, ¿ya? Entonces, está abierto ese tercer espacio y aquí cualquier cosa puede pasar. Aquí pueden poner a Norchad en ese two-way contract o no pueden ponerlo. Ahora, ¿cómo se interpreta, Robert, que Norchad vaya a la pretemporada para también darle una luz a la gente y que la gente entienda que esto no garantiza absolutamente nada también? Ok, yo siempre cuando trato de dar estas opiniones y predicciones, que nosotros no tenemos una, como siempre digo, yo no tengo una bola de cristal, ni soy adivino ni mentalista, me tengo que ir a lo que me da a mí las direcciones. En este caso, 3 cosas. Roster oficial del equipo de Cleveland, la planilla y los juegos jugados en la pretemporada. Eso más o menos le da a usted una guía de quiénes son los jugadores más importantes para la franquicia. Ojo, que no con esto quiero decir quiénes son los mejores jugadores del equipo, no, de la franquicia. ¿Quién la franquicia ve más importante que a otro? De repente la franquicia se equivoca. Ojo, que eso también pasa, ¿ok? Eso también pasa. Eso no es garantía de que ellos son sabios y que de repente no se equivocan. Claro que se equivocan. Pero ese es el orden que la franquicia, la gerencia, lo ve, ¿ok? Y en este caso, cuando yo me voy al roster del equipo, el equipo tiene un total de 20, vamos a ver, 17, 18, 19, 20, 21 jugadores. Eso me indica que hay un total de 6 jugadores que probablemente, no digo, 6 jugadores que no van a ser el equipo, punto. Claro. Hay 6 jugadores que ya van a entrar, 3 de ellos de repente en contrato de 2 vías, no es obligatorio que tengan los 3 tampoco, ellos pueden quedarse con los 2 que tienen, Sí. ¿ok? Porque eso incluso... Eso es un buen punto también. Sí, no es por obligación tener 3. Entonces, los otros jugadores automáticamente termine la pretemporada, ellos le van a hacer un waiver para que no se asusten. Lo van a hacer un waiver, o sea, le van a dar de baja. ¿Por qué? Porque se vence el Exhibit 10. Una vez termina la pretemporada, el Exhibit 10 muere. ¿En ese waiver pueden ser tomados por otros equipos, Robert? Claro, claro que sí, porque tú automáticamente te están haciendo un waiver, se están desligando de ti. ¿Qué viene después de eso? Viene una oferta del equipo de la G League, del equipo de Cleveland, debería venir, donde si él firma con el equipo de Cleveland, después de tener un Exhibit 10, él automáticamente recibe un bono de $50,000 por parte de Cleveland. Una Balboa buena. Correcto, yo lo quisiera también, yo lo quiero ahora mismo. Esos $50,000 para que él juegue el 75% de los juegos de esa temporada. Ese es como un incentivo que hacen los equipos de G League para que los jugadores se queden en la G League y no se vayan a Europa o a Asia, que obviamente se paga mucho más dinero. Ya vamos a ir ahí, ya vamos a llegar a ese punto, pero no vamos a llegar por aquí, por esta carretera. Vamos a terminar esta carretera hasta donde llegue. Ok, entonces cuando me voy a la planilla, que es el segundo punto, pues obviamente yo tengo que irme a quiénes son los que tienen contrato NBA. Y en los contratos de Cleveland yo tengo 15 jugadores que ya tienen contrato. Ojo, que esto no quiere decir
que si un jugador en la pretemporada la rompe, que va a salir mucho más barato de uno de los que ya está contratado, Cleveland no diga, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer un waiver a ti y yo meto a este muchacho que me sale más barato. Total, son las posiciones 13, 14, 15. También puede pasar, muy pocas veces pasa, pero puede pasar. Como el caso de este muchacho, Chuma Okeke. Chuma Okeke, si usted va a la planilla de Cleveland, todavía está en la planilla, pero él está con una opción de equipo de 2.5 millones. Que solo el equipo puede activarla, ¿o no? Exacto, el equipo puede decir, la tomo, o ¿sabes qué? Te doy un waiver, vete, te quedas como agente libre, que fue lo que pasó con Chuma Okeke. Chuma Okeke está fuera del roster de Cleveland, lo que me indica a mí que Chuma Okeke, pues el equipo no tomó la opción de 2.5 millones que le tenía, que la opción que tenía para Chuma Okeke. Okeke queda como agente libre. Eso bajó de 23 jugadores, de 22 jugadores a 21, ¿ok? Ahora veremos cómo el equipo de Cleveland asigna esos puestos, ¿ok? Lo más seguro, que es lo que yo le puedo decir basado en mi experiencia. La tercera son los juegos jugados en la pretemporada. Cuando yo me voy a los 3 partidos que ha jugado el equipo de Cleveland, o sea, están en orden de prelación. Miren, los titulares, que son del 1 al 7, jugaron 2 partidos. Ya, no juegan más. Ya el coach vio lo que tenía que ver. Entonces viene lo que es del 9 hacia abajo, porque el 8 es Sam Merrill. Sam Merrill ya tiene contrato, fue llegado vía cambio. Él está un poco tocado, por eso no ha jugado la pretemporada. Darius Garland, que tampoco ha jugado temporada porque también está lesionado. Se espera que él regrese, creo que un mes después que arranca la temporada. Del 9 hacia abajo, Dean Wade jugó los 3 partidos. Jalen Tyson jugó los 3 partidos. Killian Hayes jugó los 3 partidos. Larry Nance Jr., que compite directamente con Norchad, jugó los 3 partidos. Thomas Bryant, otro competidor directo de Norchad Omier, jugó los 3 partidos. Craig Porter jugó los 3 partidos y Tyce Proctor jugó los 3 partidos. Ese productor lo agarraron en el draft, Robert. Exacto. Él es el pique de segunda ronda. Sí. Pero ya tiene un contrato de 8.7 millones de dólares. Eso quiere decir que él es el jugador 15. Ahora, me voy al 16. Luke Travers, un contrato de 2 días, jugó los 3 partidos, 12 minutos, 12 minutos y 19 minutos. Correcto. Me voy al jugador 17, su amigo, Naquan Tomlin, que es otro contrato de 2 días. Jugó los 3 partidos, 24, 18 y 18. Competidor directo de Norchad Omier porque es un 6'10 a la pívot. Luke Travers, que es el australiano, 6'8 alero, competidor directo con Norchad Omier. Cuando me voy a los últimos 4, el 18 es Tristan Enaruna, que usted lo vio también en la Summer League. Jugó los 3 partidos, 11 minutos, 12 minutos y 12 minutos. Luego el 19, Miller Cup, jugó también los 3 partidos, 6 minutos y 7 minutos. Los últimos 2 de la lista, el 20 y el 21, que en este caso son Chiney Johnson, un alero de 6'7", y Norchad Omier, un alero de 6'7" también, son los que solo han jugado un partido, 7 minutos cada uno. Eso es una señal, ¿no? De cómo está el asunto. Eso es una señal, lamentablemente, no positiva para Norchad. Voy a agregarle algo de todo lo que dijiste. Si ya lo dijiste, lo voy a reforzar. Que lo que dijo Robert es cierto. No necesariamente van a llenar los 3 puestos del two-way contract, ¿verdad? El equipo puede dejar el espacio, el puesto 15, para evitar penalidades fiscales, que es el luxury tax. No, ellos están por arriba del luxury tax y por arriba del segundo apron, imagínense. Entonces, los que están pagando en impuestos. Esta es una variación también que hay, porque los equipos siempre están trabajando con este impuesto de lujo, que también está en las grandes ligas de béisbol, y a veces los equipos pueden no llenar ese puesto número 15 por el tema del impuesto de lujo. Solo quería decirle y agregarle eso a lo que dijo Robert O'Connor. Ok, Isaac Okoro fue traspasado en el cambio de Alonso Ball. Acuérdense que Alonso Ball es una de las caras también que está en el equipo de Cleveland. Ya salió
Ty Jerome, que firmó con los Grizzlies, ya no estará más con el equipo de los Cavaliers de Cleveland. Y Thomas Bryant y Larry Nance Jr., no crean que son jovencitos ahí que están, no, esos son veteranos que van a reforzar la profundidad del equipo. Ya el equipo de Cleveland tiene una nómina alta, ya lo decía Robert, y es uno de los más costosos planteles de toda la temporada 2025-2026. Eso para agregar un poco a todo lo que ha dicho Robert. Mire, para ponerle un ejemplo, el equipo de Cleveland, su planilla está en 234.6 millones de dólares. Es alta. Una de las más altas actualmente en la NBA. ¿Dónde se paga impuestos? O sea, y el salary cap está en 154.6 millones. Ese es el salary cap, pero es un soft cap. O sea, usted se puede pasar. El hard cap, o sea, el tope duro, existe solamente en el fútbol americano. Usted no se puede pasar, punto. Así en es. el béisbol también es soft como en la NBA. Usted se puede pasar, paga un impuesto y no hay problema. Pero ¿dónde viene la clave? Que usted antes se pasaba y usted pagaba el impuesto y no pasaba nada, solamente era dinero. El impuesto está después de los 190, ya lo tengo aquí, de los 190 millones de dólares. Cuando usted se pasa de 190, usted automáticamente entra en el impuesto de lujo. O sea, usted se puede pasar y no llegar a los 190 y no paga impuestos. Y ese dinero, Robert, al menos en grandes ligas se reparte entre los equipos más de último lugar o los equipos que tuvieron menor performance. Entonces, por ejemplo, los Marlins en su momento, los Piratas de Pittsburgh. Entonces, al menos en MLB se reparte ese impuesto de lujo entre los equipos de menos posibilidades económicas. En la NBA no, y le explico por qué. Porque la NBA no es como la del béisbol. Usted se va a encontrar en el béisbol que los Yankees pueden tener una planilla de 300, 400 millones de dólares y se enfrentan a los Atléticos de Oakland o a los Piratas de Pittsburgh que tienen planillas de 50 y 60 millones. Sí. Eso en la NBA no pasa. En la NBA el equipo está obligado a gastar mínimo 154.6 millones, que es el tope. De no llegar al tope, lo que haga falta para llegar, se le pone una penalidad al equipo y ese dinero sí se reparte entre los jugadores que estén en el roster, ¿ok? De manera equitativa. ¿Okay? Si le faltan 10 millones para llegar o 20, esos 20 millones se reparten de forma equitativa dentro de los que están en la planilla. Okay. Así se maneja más. Qué bueno que eso quedó claro. Retomamos el tema Norchad. Ahora, ya el equipo de Cleveland juega su último partido de pretemporada hoy. Seguramente Norchad verá una cuota mayor de minutos a lo que vimos en el partido del domingo. Pero ¿cómo podemos dejar clara a la gente y principalmente a los fanáticos que sigan Norchad de qué es lo que viene para Norchad? Porque ya explicaste, viene un waivers, viene el acuerdo económico con el equipo Cleveland Charge. Pero yo le decía a Fernando ayer, ¿quién me puede asegurar a mí que Norchad Omier va a ser titular en el Cleveland Charge? ¿Eso se lo dicen a la gente? ¿Se lo prometen al jugador? ¿Cómo funciona eso, Robert? Bueno, si veo las posibilidades de él, yo diría que sí sería titular en el equipo. ¿Por qué? Porque él sería junto con los dos que tienen... Bueno, acuérdense algo. El equipo arranca con una baja, que es Darius Garland. O sea, que el equipo de los 15 que tienen contrato va a arrancar con 14, porque Sam Merrill se espera que debute. A pesar de que no ha jugado un solo juego de pretemporada, él debute para el día de la inauguración. O sea que para la inauguración ellos van a tener 14 jugadores en planilla. De repente llaman a uno de los dos días para completar los 15 o se quedan con los 14. Claro. ¿Okay? Lo que me indica que van a tener 5 jugadores, 4 de los Exhibit 10, más uno de los de 2 vías, o los 2, son 7. Esos jugadores van a ir al equipo de Cleveland Cavaliers de la G-League. Ahora, ahí tienes jugadores extranjeros que en su país podrían ganar mucho más dinero y también en Europa, porque acuérdense que en Europa está el refuerzo comunitario, que juega casi como local. Sí, porque tiene pasaporte. Claro, porque tiene pasaporte europeo, que en este caso, Tristan Enaruna, que es holandés,
Podría optar por ir a Europa también. Claro, y Luke Travers, que es australiano. ¿Ok? Entonces, esos dos jugadores fácilmente se pueden buscar un contrato de Bueno Balboa. $500,000 hacia arriba. ¿Ok? En Europa. En comparación a lo que va a ganar en la G-League. El tope en la G-League anda por los $10,000. Entonces, comparado, pues obviamente, y incluso en la G-League se paga impuestos, que más o menos el 30-40% de su salario se va para el gobierno. Cosa que en Europa estos jugadores son tax free. Así que imagínate, o sea, las posibilidades están en la G-League. Pero también hay mucho más dinero para Norchad Omier en el mercado europeo. O sea, ahí quería llegar. Porque ya Norchad dejó claro que él va a buscar todas las posibilidades para llegar a la NBA. Y está bien, es una decisión que se le respeta. Porque ¿a quién le ha costado más todo esto? A sus padres, que lo apoyaron, ¿verdad? Desde pequeñito, toda la gente a su alrededor, incluyendo Wesley Severi, incluyendo toda la gente que tiene méritos en la carrera de Norchad, ¿verdad? Pero es aquí donde el jugador también tiene una opinión, que para mí es la opinión más importante, aunque un agente inteligente puede decirle, yo me opongo al final es tu decisión, ¿verdad? Pero Norchad Omier podría tener también unas posibilidades reales en el baloncesto europeo. Y yo estoy claro que hay una situación en Europa, no es que la va a llegar y va a romper, porque no es así. Baloncesto europeo tiene su complejidad, muy competitivo. Los primeros 5 equipos de las ligas top son equipos que buscan extranjeros, incluso con experiencia en NBA. Pero, ojo con esto, está la posibilidad para Norchad. Yo siento que deberían de reevaluarla, pero a lo mejor hay una conversación con Cleveland que puede ser que se pueda gestar en los próximos días. Pero esto no asegura absolutamente nada. Una conversación con Cleveland puede llegar a un acuerdo, puede llegar incluso al contrato de 2 vías, pero eso no garantiza nada, Robert. Claro, o sea, Cleveland va a tratar de retenerlo a como dé lugar en su equipo G-League, obviamente porque es como un seguro de vida que va a tener ahí si se le lesiona de repente un jugador grande, un jugador 4 o 5, que son las posiciones que puede jugar Norchad, obvio. Y es difícil conseguir jugadores de esa calidad que ya son jugadores reciclados. Por lo regular, los jugadores de G-League son jugadores reciclados. Jugadores que ya tienen 2, 3 temporadas intentando Summer League, somos acá, por aquí. Y no hay manera que lleguen. O jugadores que ya han sido bajados, que han jugado un par de partidos NBA y han sido bajados porque simplemente no rindieron lo que los equipos esperaban. Eso es lo que es la G-League. Yo le llamo guerrilla bate, que es algo que nosotros jugamos acá en Panamá, que es simplemente batear y batear y batear. O sea, ahí todo el mundo quiere anotar y quiere impresionar. Prácticamente no se juega sistema. Se juegan los minutos en base a prelación de lo que la gerencia quiere. Sí, exactamente. Prácticamente el ganar o perder no es importante en la G-League. No se juega para ganar campeonatos. Se juega para, entre comillas, desarrollar o darle minutos a esos talentos que cada franquicia cree que puede llegar a ser una estrella. Ese es el concepto de la G-League, más sin embargo, no es el concepto del baloncesto europeo o incluso sudamericano, es el ganar campeonatos, ¿ok? Norchad tiene 2 posibilidades. ¿Qué quiere buscar él? ¿Dinero o historia? Si quiere ser el primer nicaragüense en ser NBA, pues que se quede en la G-League, por ahí es más rápido, ¿ok? Sí. Y hace su historia. O si quiere buscar dinero, pues ahí está Europa esperándolo, porque yo pienso que él en Europa, con las cualidades que tiene, sería definitivamente uno de los mejores jugadores que podría ser contratado de Latinoamérica en este momento en Europa. Ahora, lo demostró en el América. Ahora, Robert, ya lo demostró, ¿verdad? Jugando contra diferentes sistemas defensivos, Norchad, principalmente en el América, que era un buen parámetro. Ahora, ¿puede ir Norchad Omier siempre al Cleveland Charge sin un contrato de 2 vías? ¿Puede haber esa posibilidad? ¿O nada más puede ir al Cleveland Charge firmando un contrato de 2 vías?
O sea, él puede ir con 2 vías o sin contrato de 2 vías. Okay. Simplemente un contrato G-League, full G-League, y no hay ningún problema. Va a perder mucho dinero ahí, claro que sí. Ahora, hay otra opción también que no hemos contemplado. Recuerden que existe la franquicia de los Capitanes de México, que se hizo con la finalidad de que jugaran los talentos latinoamericanos, ¿ok? Entonces, ahí hay la posibilidad también. Y ahí estuvo Iverson Molinar. Correcto, ahí estuvo Iverson, ahí ha estado un montón, este muchacho de México también estuvo ahí. Han estado muchos jugadores que incluso tienen experiencia en NBA, ¿ok? Ahí yo pienso que él tendría mucho más vitrina para otros equipos. Y más Balboa. Porque, claro, digo, quizás el Balboa sería igual, o sea, el dinero. Pero para mí la exposición sería más notable, porque va a jugar con latinos, ¿ok? Va a jugar con boricuas, con cubanos, con los que tenga el equipo de los Capitanes de México en ese momento, y ahí para mí él la rompería, porque estoy seguro sería titularísimo, y podría ser un jugador que ponga números tan grandes que llame la atención de otro equipo que no sea Cleveland, porque pienso que Cleveland tiene un roster muy fuerte, es bastante difícil penetrarlo. Sin embargo, hay otros equipos que tienen roster un poco más accesibles. Esta pregunta, ¿Capitanes funciona como filial o funciona como un equipo que genera o desarrolla o trae a los jugadores acá, o es alguna filial de un equipo de NBA? Él no es filial de ningún equipo. Es uno Correcto, de los eso equipos, que quede claro, porque eso tiene que quedar claro, y es ahí donde otros equipos de NBA pueden fijarse qué es lo que hay en Capitanes. Claro, hay creo que 2 o 3 equipos NBA que no tienen filial G-League. Correcto. Y Capitanes es uno de los equipos G-League que no tiene filial NBA. Así es. Pero eso no corta de que obviamente... De que te agarre un equipo de NBA, porque ya estás en G-League. Cualquier equipo de NBA puede llegar ahí y dice, yo quiero a Norchad, me lo llevo porque lo necesito. Y pienso que ahí él tiene como más opciones, pienso yo, más vitrina, porque ahí podría llegar y romper en otro equipo que el acceso al roster sea más fácil. Y no digo que no pueda hacer con Cleveland, pero sería más difícil y hay que buscar la ruta más fácil. Correcto. Yo pienso que esa sería una ruta más fácil. Vamos a ir cerrando, Robert, porque el tema de Europa sí es un tema que se ha hablado, es un tema real, no es un tema que está alejado de la realidad de Norchad, pero vamos a cerrar esta entrevista diciéndole a la gente, si fueras el agente de Norchad, te voy a poner en esa posición que puede ser un poco complicada en una entrevista como esta. Si fueras el agente de Norchad, ¿qué le recomendarías hacer? La primera pregunta, la misma que te acabo de decir. ¿Qué tú quieres hacer, Norchad? Porque siempre la última decisión la tiene el atleta. El agente lo más que puede es aconsejar. Y mi pregunta sería, ¿qué tú quieres hacer? ¿Historia? Pues vamos a hacer historia. El dinero de Europa está ahí. O sea, tú puedes jugar una temporada, rompemos la G-League, si vemos que en una temporada no recibimos ninguna oferta, nos vamos para Europa y hacer dinero. Ese sería mi consejo, porque al final el jugador tiene que estar contento donde está. Así es. No obligado. Entonces, si él quiere hacer historia, vamos a complacerlo. Vamos a jugar esa temporada con el equipo que sea, ya sea con Cleveland o con los Capitanes de México. Vemos si sale alguna oferta durante la temporada de G-League, porque las lesiones siempre están, son parte de. Y la posición que juega él también. Y en la posición que juega él. La desgracia de uno es la oportunidad de otro. Entonces, hay que tomarlo en cuenta también. Si en un año no pasó nada, como hizo nuestro compatriota Iverson Molinar, pues, ahí está Europa. Vámonos a Europa ahora a hacer dinero, a hacer balboas, como dices tú, para asegurar nuestro futuro, ¿ok? Ese sería mi consejo que yo le daría a Norchad también. Bueno, quiero agradecerte por este tiempo, agradecer a tus fanáticos de City Basket que siempre te acompañan porque son fieles. Gracias, Robert. Siempre un gusto compartir con tus fanáticos de City Basket y compartir con los fanáticos de 8 Deportivo. Aquí tenemos una alianza más allá de City Basket y 8 Deportivo. Es una amistad con un comentarista de élite. Comentarista que es élite porque se comporta como élite en sus estudios de todos los días. De un deporte que ama, un deporte que es su vida. Gracias, Robert. Gracias por la oportunidad. Y siempre estamos a la orden, Levi. A la orden siempre para todos los nicaragüenses también. Gracias, Robert. Muy amable.